Bueno, ya estamos aquí de nuevo para grabar la segunda parte de nuestro programa sobre animales zombies y la parte que nos toca hoy, que es la evolución del pene. Bueno, antes de nada hay que decir que según dijo nuestro amigo Theodosius Dobzhansky, el amigo Teo, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. En parte, en base a esta teoría, podemos ya montar todo el resto de historia natural que estamos estudiando. Claro. De hecho, JV nos va a explicar un poquillo qué es la evolución. Evolución para dummies. Vamos a meter un poco el concepto de evolución para dummies. Bien, la evolución sería el proceso de cambio gradual de las especies a lo largo de los años y a lo largo de las generaciones de cada especie. Bien, tenemos que entender que entre los individuos de una misma especie hay diferencias. Estas diferencias vienen marcadas en los genes que tiene cada individuo, lo que sería el conjunto de genes de cada individuo, lo que sería su genotipo. Así, unos individuos con los genes que tienen, ¿vale?, siendo que estos genes proporcionan unas características fenotípicas, que son las características visuales, lo que se puede ver en externas. El genotipo sería el conjunto de genes que los cuales codifican cómo eres tú por fuera, y lo que tú ves sería el fenotipo. Un gen podría ser el gen que hace que tú tengas la oreja en su sitio, y la oreja sería el fenotipo. O sea, una cosa son las características físicas. Exacto. Y otra cosa es la transcripción de tus genes, que es lo que hace que se produzcan de esa forma. Entonces, el fenotipo de cada uno, las características físicas y, digamos, también comportamentales, etcétera, que tenemos cada individuo de las distintas especies, viene determinado en un 50% por nuestro genotipo, por el conjunto de genes que poseemos, y en un 50% por el ambiente, el ambiente en el que vivimos y el ambiente al que estamos sometidos. Así, unos individuos serán más aptos que otros según su genotipo y según su fenotipo. Unos individuos de una misma especie serán más aptos que otros para aprovechar los recursos del ambiente en el que viven. Entonces serán los que podrán sobrevivir en mayor medida en dicho ambiente, y por tanto los que podrán pasar en mayor medida sus genes, su genotipo, a la descendencia. Pero no te enfades explicándolo, JV. No, a ver, no me enfado, sencillamente me he puesto un poco serio. La evolución es un tema muy serio. Te veía yo que ibas a arrancar como si tuvieras el parásito del toxoplasma dentro. Sí. Bien. Esta lucha por los recursos entre los distintos individuos de una misma especie, y también entre las distintas especies, es lo que se conoce como selección natural, que es el motor de la evolución. Bien. Además de todo esto, cuando los individuos se reproducen, se produce una recombinación entre el material genético en los casos de individuos con reproducción sexual, y esto puede inducir mutaciones. De hecho, se suelen producir muchas mutaciones asociadas a la reproducción. Las mutaciones son cambios en los genes, cambios en el material genético, que pueden inducir la formación de nuevos genes. Estos cambios pueden ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. Cuando un cambio es beneficioso para unos determinados individuos, este cambio se va a perpetuar, va a pasar a las siguientes generaciones, porque el individuo que tiene ese cambio, o los individuos que tienen esa mutación en concreto, ese cambio en su material genético, se van a reproducir en mayor medida, y entonces esto va a pasar a las siguientes generaciones, y así poco a poco esa especie va a ir cambiando. Y esto es porque la evolución es un proceso continuo, es algo que hay que tener muy claro. Para entenderlo mejor, vamos a ilustrar algunos ejemplos. Claro. Antes de ver el ejemplo de la evolución del pene, podemos ver el ejemplo de Viston betularia. Viston betularia es una mariposa conocida como la mariposa del abedul, originaria de Inglaterra, y es una mariposa que es de una tonalidad blanca y moteada. Sin embargo, ha tenido una adaptación debido a una mutación de parte de los individuos. Esta mariposa era originaria de zonas en las que al ponerse sobre árboles con líquenes, debido a su coloración moteada,
sobre fondo blanco, pasaba muy bien desapercibida de las aves que eran los querían papear. que eran los depredadores de la misma, exacto. Sin embargo, asociado a la revolución industrial y a la contaminación, el ambiente en el que vivían estas mariposas se tornó oscuro en determinados lugares. Claro, empezó toda la polución de las fábricas, empezó a contaminar los árboles hasta el punto en que su corteza, antes muy clara o blanquecina, se volvía oscura. Exacto. Entonces, una mutación que surgió es que estas mariposas adquirieran una tonalidad más oscura. La misma especie, pero con una tonalidad más oscura debido a una mutación. ¿Esto cómo surgió? Pues empezaría en pocos individuos a adquirirla de manera aleatoria, en la recombinación del material genético que ocurre durante la reproducción, pero esta mutación se extendió. ¿Por qué? Porque era ventajosa en determinados ambientes. Entonces, al ser las mariposas con esta mutación ser más oscuras, podían pasar desapercibidas de las aves, porque en este caso, debido a la contaminación que hemos dicho, asociada a la revolución industrial, las mariposas más claras, una tonalidad más clara, sobre árboles con un fondo más oscuro, eran más fácilmente vistas por depredadores como aves. Entonces, las que adquirieron esta tonalidad oscura por mutación podían sobrevivir en mayor medida, ya que eran más difícilmente vistas. Sí, de hecho, conforme la contaminación ha ido descendiendo en ciertos lugares, debido a que ya no se usa tanto carbón y la contaminación ya no afecta tanto, se ha visto que en las zonas en las que se ha ido recuperando el bosque, la población de las mariposas blancas ha vuelto a crecer, porque no han llegado a extinguirse del todo, y ha vuelto a decrecer de las mariposas negras. Así sigue habiendo, en zonas más limpias predominan las mariposas blancas y en zonas más contaminadas predominan mariposas negras. Esto explica que no hay un organismo que sea mejor, sino que se adapta mejor a un ambiente. Es en base al ambiente, por supuesto. Claro, sí. Dependiendo del ambiente, unas características son útiles o no. Bueno, y en la foto que acabáis de ver se podía ver estas polillas, la he visto en betularia sobre un fondo claro y un fondo oscuro, y se muestra claramente cuál es más fácil papable por el pájaro. Y vamos a seguir hablando de evolución. En este caso vamos a hablar de la evolución del pene. ¿Por qué hablamos de la evolución del pene? No para que toda la gente que busque guarraz en internet le salga nuestro vídeo, ¿no? Que también. También. Sino porque los órganos sexuales son los que mayor presión han sufrido en esta carrera evolutiva. Claro. ¿Debido a qué? Debido a que inciden especialmente en la reproducción, en el número de descendientes y en la posibilidad de fecundar a un sexo o al otro. De esta forma, un pequeño cambio en ellos puede tener unas grandes repercusiones a nivel evolutivo. Esto ha llevado a crear ejemplos extremos como los que JV pasa a explicar ahora a continuación. Bien, el pene más grande en la naturaleza es el de la ballena azul, del macho de la ballena azul, evidentemente. Es un pene que erecto puede medir hasta 30 metros de longitud. Y hasta 3 pasado, amigo. 30 centímetros de longitud es el diámetro que puede tener. Que sería, aquí veréis. Fíjate, más grande que la cabeza de JV. De ancho. Claro. Y puede tener hasta 3 metros de longitud. Que también digo yo que quién mide estas cosas, ¿no? Bueno, biólogos están muy mal nuestras salidas laborales. ¿Tú qué haces? No, yo mido penes de ballena. Bueno, hay un museo en Islandia, sí, con los penes el museo del pene, que tienen penes de diversos cetáceos, no sé si habrá de algo más, y entre ellos hay un pene de ballena azul así, erecto y saliendo para afuera. Vaya chorrada de sitio también. Bueno, y entonces la ballena azul, como decimos, tiene el pene más grande de la naturaleza, ¿no? Pero el organismo que lo tiene más grande en relación con su tamaño es el percebe. Pues el percebe, tradicionalmente se ha pensado que su pene mide como unas 40 veces su longitud, su tamaño, pero esto no es cierto, ¿vale? La proporción real es que mide como 1,5 veces. Lo han descubierto hace poco unos científicos en La Coruña. Uh-huh. Y realmente
se creía que con este pene podía llegar a buscar otros percebes e inseminarlos, porque ten en cuenta los percebes bien fijos, con lo cual no pueden desplazarse para inseminar a otros, pero parece ser que lo que hace es que suelta el esperma y en la corriente de agua y otros lo recogen. Supongo que la largaría del pene le permite soltarlo hacia una dirección o hacia otra. Claro. Y hablando de los penes, han ido evolucionando, pero han tenido una fuerte competencia. Siempre los órganos sexuales tienen que competir. Primero, un macho tiene que competir con una hembra, o sea, tú primero tienes que conseguir inseminar a la hembra. Y la segunda competencia es con otros machos, porque tienes que conseguir inseminarla tú y que no todos los moscones que tienes al lado no lo hagan ellos. Con lo cual hay esos dos tipos de competencia. En un ejemplo de la competencia entre el macho y la hembra sería el de los patos. Los patos suele haber sexo por violación, o sea, el macho se pone encima de la hembra, le pica el cuello. De hecho, veréis cuando veis la época de reproducción, veis que todas las hembras tienen un pelado aquí en la nuca. Eso es de los machos que se han ido montando una tras otra, y si no, al final, como suele ser dentro del agua, pueden incluso ahogarlas, con lo cual suele acabar teniendo éxito el macho. Pero ¿cómo ha evolucionado la hembra? Ahí he tenido que hacer una vagina más compleja, en la cual poderla cerrar antes de que el macho alcance el final de la vagina y eyacule. Como un laberinto, ¿no? Como un laberinto. Sin embargo, los machos tienen el pene en forma de serpentín, muy extraño, que lo lanzan a toda velocidad y eyaculan al final. Entonces, el macho, con esta evolución, lo que pretende es llegar al óvulo antes de que la pata pueda evitarlo, y la pata, con la otra manera, es simplemente seleccionar con qué macho quiere reproducirse y con qué macho no. En nuestra página de Facebook, os repito, es a bordo del Beagle Podcast. Vamos a colgar una serie de vídeos, entre ellos uno de un pene de un pato, que es algo realmente curioso de ver. De hecho, un pato le puede medir el pene fácilmente unos 20 centímetros, en el que vamos a ver en el vídeo. De esta forma, veis que está bien, ya está bien para ser un pato. Y eso pesa los espiráculos que tiene, ¿no? Pesa que... Claro, sí, unos 17-18, yo creo que estirado pasaría a los 22-23. Sí. Y otro ejemplo, el ejemplo que me gusta a mí, es el de la fecundación traumática. ¿Esto qué es? Que algunas especies de araña o de chinche tienen el pene en forma de aguja. Entonces, cuando quieren copular, da igual lo que diga la hembra. Lo que hace es que le atraviesa el abdomen con el pene y ya llega directamente a fecundar los óvulos. Esta sería, la hembra no tiene nada que hacer. Esto sería como las banderillas estas que nos tomamos. Sí. Y ya las banderillas de olivas, ¿no? Claro, ya te puedes imaginar lo que son las olivas. Sí. Y otros ejemplos, lo que habíamos comentado, sería un macho contra otros machos. ¿Esto cómo sería? Estos son diferentes soluciones que han encontrado. Por ejemplo, el macho de jabalí puede eyacular el tamaño de hasta medio litro, lo que cabría en estos vasos de cerveza que solemos tomar. Y eso hace que completamente rellena toda la vagina de la hembra, para que también es bastante alargada y complicada, y así asegura que llega, y si viene otro eso ya está lleno y lo tiene mucho más complicado el llegar a fecundarla. Otro de los casos que habría serían los tapones espermáticos. Ciertos reptiles y algunos insectos lo que hacen es que su esperma acaba en un tapón más duro, que eso bloquea, y cuando otro va a eyacular ya se encuentra con el tapón, que tarda X tiempo en salirse y de esta manera no puede entrar. Otra forma sería alargar bastante la cópula, de manera que asegurarse que tu semen tenga mucha ventaja con respecto al de los otros. Ya sabes, esto sería, por ejemplo, la bola que tienen al final los perros, que se queda enganchado perro con perra. ¿Cómo hacéis ahí en Macastre para separar un perro de una perra? Uy, eso cuesta mucho, eso se quedan ahí. Eso ni pueden estar manguera de agua, un buen rato. Eso hace presión y ya no hay manera de sacarlo durante un tiempo, hasta que, y eso le da mucha ventaja, como ya habíamos dicho. Y luego hay otros que tienen diversas formas, que lo que le permiten es extraer el semen que ha introducido otro animal previamente. Por ejemplo, los koalas lo tienen en forma de gancho, muchos roedores también, y luego hay otros penes que tienen como una forma de flecha. Como nuestro. ¿Suenan de algo? Pues sí. Ese sería como el nuestro, que lo que podría es permitir extraer el semen de otros que hayan copulado previamente con la hembra.
De esta forma, sí, hay un libro muy famoso que nos va a comentar JV. El simio desnudo, ¿no? Bueno, el mono desnudo. El mono desnudo se traducido al castellano, ¿no? Sería de Naked Ape. Naked Ape, algo así. Sí, de Desmond Norris. Y en este libro se hace la alusión de que si los extraterrestres quisieran pues comparar en la Tierra todos los diferentes simios, sí, llegaran a la Tierra y tuvieran que estudiarnos a nosotros sin tener ninguna idea de lo que somos, nos describirían como monos desnudos por falta de pelo o menor cantidad de vello que otros monos, pero también deberían, según lo que estamos comentando ahora, claro, de pene grande y de testículos pequeños en proporción, por supuesto, con otros simios. Bueno, de hecho, el tamaño de los testículos suele venir relacionado con la cantidad de semen que podemos expulsar. Ahora vamos a mostrar a los que lo estáis viendo en YouTube, pero si no, es simplemente un pequeño esquemita en el que vais a ver el tamaño de los testículos y del pene de los diversos simios. Recordamos, simios hablando de grandes simios, orangután, bonobo, gorila, chimpancé y humano. Esos serían los grandes simios. Luego entre los simios estarían también los gibones, pero aquí en esta relación no están entrando. Y bueno, ya habéis visto la imagen durante un segundo. Entonces, bien, el caso es que podéis ver que los chimpancés tienen un pene relativamente pequeño. Nosotros tenemos el pene más grande dentro de los grandes simios con mucha diferencia, pero también tenemos los testículos pequeños. Los chimpancés tendrían el pene mucho más pequeño, pero los testículos mucho más grandes. ¿Esto a qué se debe? A que mantienen una fórmula de reproducción que se llama multihembra, y lo que es que una hembra tiene sexo con muchos machos. Multihembra o multimacho podría ser. De esta manera tienen que competir con otros machos para fecundarla. Por ello tienen que producir mucho más semen y cada vez que expulsan semen poder expulsarlo en perfectas condiciones. Nosotros a partir de la segunda eyaculación del día ya no valemos para nada. El gorila, ¿qué pasa con el gorila? El gorila es mucho más grande que la hembra. Esto lo que produce es que, suelen ser en sistemas de harén como el de los chimpancés de multihembra, el macho suele ser mucho más grande que las hembras. De hecho, el gorila es mucho más, el macho de chimpancé es un poquito más grande, no exagerado. Y vamos a seguir hablando del gorila, que practica eso, un sistema de harén o poliginia. Entonces solamente hay un macho que copule con las hembras. De esta forma no tiene ninguna competencia, con lo cual puede permitirse tener los testículos pequeñitos y producir poco esperma, porque nadie va a competir por las hembras. Lo que tiene que ser es grande para defenderlas y tener su harén. Luego, los humanos somos monógamos, eso quiere decir que tiene poca competencia, con lo cual también podemos tener los huevos pequeñitos como los tenemos. Sí, señora, no diga que Antonio los tiene así como un toro, que todos sabemos que es mentira. Los humanos tienen en proporción los huevos pequeñajos. Podemos fardar más de pene que de huevos, las cosas como sí, son. Podemos. Bueno, y esto también produce que seamos monógamos, que tengamos el pene muy simple. Hablando de otros simios o monos en general, tienen el pene complejo, con ganchos, con muchas estrías, con deformaciones. Nosotros muy simple. En especies polígamas. En las especies polígamas, sí. En las especies que son monógamos como nosotros, suele ser muy sencillo. No se ha llegado a aclarar una relación directa o la función. Se piensa que es que como no tienen necesidad de competencia, no hay idea en hacer algo extremadamente artístico con el pene. Bueno, y también quería decir que el pene nuestro es muy grande en comparación con los grandes simios, pero tampoco es tan grande en comparación con los monos. De hecho, en proporción, un babuino, por ejemplo, tendría el pene más grande que nosotros, porque tiene un tamaño similar, pero pesa unas 3 veces menos. Y luego otra cosa curiosa es que dentro de los humanos también hay una tendencia a que los hombres sean más grandes que las mujeres. No es exagerada, pero sí que se observa. Esto denota que en un primer momento sí que pudiera haber una poliginia, es decir, que unos pocos hombres copularan con muchas mujeres y la mayoría de hombres no. Pero no de una manera exagerada. Siempre se ha pensado que es en determinados estratos de la sociedad, los más poderosos, pero en la zona más
Los menos poderosos, los que vivían más aislados, siempre tendían a la monogamia. Por eso esta diferencia no es extremadamente grande y viendo nuestro pene podemos observar que somos monógamos desde hace mucho tiempo. Aunque a alguno le guste echar alguna cañita al aire, eso también es relativamente normal dentro de la monogamia. Y bueno, esto sería todo lo que teníamos que hablar sobre evolución y los penes. Ahora vamos a pasar a leer los comentarios que nos habéis dejado de nuestro primer podcast, el cual hablábamos de animales travestis y las 20.000 muertes de Nemo. JV, Vamos a empezar. Aquí tenemos los comentarios de YouTube. Vale, tenemos Raúl Jimeno Bayona, que nos dice: divertido, divulgativo y muy personal. Mejorado un poquito el audio. Ahora esperar el siguiente episodio. Hemos comprado un micro bueno, nos lo han dejado, no lo hemos comprado, pero no funcionaba. Tampoco no se nos quedaba, nos bailaba mucho. Sí. Entonces seguimos con lo que había, poco a poco. Sí. El siguiente comentario es de Edgar Bravo, que dice: enhorabuena chicos, habéis conseguido superar el programa de Aprendiendo con Banderas del gran Sheldon Cooper. Bien. Por cierto, llenad ya este estudio de láminas con esponjas de esas que absorben el eco. Veréis cómo mejora un 200% la calidad del sonido. Un abrazo. Postdata, Macaster Independence Now. A ver, Edgar, está muy bien, lo que pasa es que es mi despacho. Yo no puedo vivir rodeado de esponjas, pero intentaremos mejorar el audio en futuros. Luego Miguel Vidal nos deja el comentario que dice: menos ciencia y más cerveza, que en 40 minutos no habéis bebido nada. Bueno, hay que decir que las vamos rellenando. Como hay cortes, cada vez que se hace el corte rellenamos. Si os fijáis, el líquido va subiendo y bajando. Algo bebemos, aunque no demasiado. Luego vendría Rafa Martínez, que dice: Yay Chimo, me suena ese plató, jajaja, interesante vídeo y esperando los siguientes. Y el último, que va dedicado a ti, Marta Soriano García, que dice: qué buenos, JV y sus risas, mortal. Estos son los comentarios que nos habéis dejado en YouTube. YouTube, tú eres el que está en Inglaterra. Yo digo YouTube siempre, ¿no? YouTube. Y ahora vamos a leer los comentarios de iVoox. Totoño nos decía: vamos a ver. Muy interesante. Esperamos próximos capítulos. Bien, muy bien. Luego Anónimo nos dice: mira, Anónimo nos ha escrito 2. ¿Qué nos dice? Enhorabuena por el programa. Me he partido el ojete muy a gusto, cosa que biológicamente me diréis que es algo redundante. Bueno. Y Anónimo nos vuelve a decir: muy bueno, a la espera de nuevos capítulos. Bueno, espero que hayáis disfrutado y ya estamos prácticamente pensando y dándole vueltas a la elaboración del siguiente episodio. Nos vemos pronto a bordo de este barco llamado Beagle. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, chicos.